Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que esté viendo esta videoclase. Hoy vengo a hablar sobre las neoplasias primarias malignas. Ahí me presento, pues soy Joana López. Bueno, los tumores malignos en el hígado pueden ser primarios o metastásicos. Entre los tumores epiteliales primarios, los más comunes son el carcinoma hepatocelular y el colangiocarcinoma intrahepático. El hepatoblasma es un tumor hepático raro que ocurre en el periodo pediátrico y los tumores no epiteliales como el angiosarcoma son extremadamente raros. Ahora sí, entrando ya al hepatoblasma, pues vamos a tener que este es el tumor hepático más común en la primera infancia. Raramente ocurre en los niños mayores de 3 años y su incidencia está aumentando. La activación de la vía de señalización es característica del hepatoblasma, lo que lleva a una acumulación nuclear de beta-catenina y el aumento de la expresión de genes en esta vía, como la sintetasa de glutamina en casi todos los casos. Estos tumores se asocian con varios síndromes genéticos, incluyendo la poliposis adenomatosa familiar, que esta es causada por pérdida de función hereditaria en el gen APC y por el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que este último es un trastorno asociado con anomalías congénitas de crecimiento causadas por expresión anormal o impronta de una región del cromosoma 11 que lleva a la sobreexpresión del factor de crecimiento similar a la insulina 2 y pérdida de expresión de CDKN1C, un gen supresor de tumores que codifica la proteína inhibidora de la quinasa dependiente de ciclina P57. Hablando de la morfología de pues hay varios subtipos histológicos de este hepatoblasma que pueden agruparse en dos categorías principales. Tenemos que se puede categorizar como un tipo epitelio, compuesto principalmente por células fetales o embrionarias más pequeñas que forman trabéculas, acinos, túbulos o estructuras papilares. Y tenemos el tipo mixto epitelial y mesenquimatoso, que contiene además de un componente mesenquimatoso, el cual puede consistir en focos de diferenciación mesenquimatosa, que puede incluir mesénquima primitivo, osteoide, cartílago o músculo estriado. Tenemos que en sus características clínicas pues suele llamar la atención clínica debido a la hinchazón abdominal en un lactante o un pequeño asintomático, los síntomas relacionados con disfunción hepática como es la ictericia y el prurito. Se observan un subconjunto de pacientes y cerca del 20% de los tumores ya han hecho metástasis a los pulmones en el momento del diagnóstico. El tumor se trata con resección quirúrgica y quimioterapia, lo cual ha mejorado los resultados. La tasa de supervivencia a 5 años es aproximadamente del 80%. Tenemos ahora el carcinoma hepatocelular, que representa aproximadamente el 5.4% de todos los cánceres a nivel mundial y es uno de los cánceres más comunes en regiones geográficas con altas tasas de infección por hepatitis. Tenemos que cerca del 85% de los casos ocurren en países de Asia, sudeste asiático, China, Taiwán y África subsahariana, donde la infección crónica por hepatitis B es común. La incidencia máxima del carcinoma hepatocelular en estas regiones es en adultos jóvenes entre 20 y 40 años de edad, muchos de los cuales adquirieron hepatitis B por transmisión materno-infantil. Sin embargo, la incidencia de carcinoma hepatocelular está disminuyendo en estas áreas debido a la vacunación contra hepatitis B, mientras que al mismo tiempo está aumentando en los países occidentales debido a altas, pero ahora infecciones por una hepatitis C y al síndrome metabólico. Por razones aún no del todo claras, existe predominio masculino marcado de cada 8-1 en regiones de alta incidencia. En la patogénesis tenemos que la mayoría de los carcinomas hepatocelulares ocurren en el contexto de la enfermedad hepática crónica y cirrosis, aunque el 15 al 20% surgen en hígados no cirróticos. Las causas más comunes de cirrosis son la hepatitis viral crónica B y C, enfermedades metabólicas. También tenemos enfermedades como la hemocromatosis hereditaria, la deficiencia de alfa-1 antripsina y la enfermedad hepática alcohólica aumentan el riesgo. La enfermedad hepática grasa no alcohólica también incrementa el riesgo de carcinoma hepatocelular, incluso en ausencia de cirrosis. Tenemos también que pues hay
están asociados también con múltiples mutaciones impulsoras que conducen a las características fundamentales del cáncer. Entre las más comunes está la vía que ya mencionamos, la WNT beta-catenina, hasta en un 60%, y mutaciones inactivadoras de TP53 hasta un 60% de estos tumores. En la morfología, pues tenemos que se han descrito varias lesiones precursoras que las vamos a abordar. Como se comentó anteriormente, en hígado no cirrótico, el carcinoma hepatocelular puede surgir en adenoma hepatocelular, especialmente en aquellos con mutaciones activadoras de beta-catenina. Bueno, tenemos que en la enfermedad hepática crónica las primeras alteraciones morfológicas que parecen correlacionarse con la presencia de hepatocitos en riesgo se denominan cambio de célula grande y cambio de célula pequeña. Pues miren, en la imagen A tenemos un cambio de célula grande que se refiere a hepatocitos más grandes de lo normal, con núcleos aumentados, múltiples, pleomórficos y aumento en la relación núcleo-citoplasma. Y en la imagen B, en la rosita, tenemos un cambio de célula pequeña. Los hepatocitos tienen una alta relación núcleo-citoplasma y una leve hipercromasia nuclear y pleomorfismo. Bueno, pues en el hígado cirrótico se hace referencia en los nódulos displásticos, que a menudo se asocian con el cambio de célula pequeña. Los nódulos displásticos difieren de los nódulos cirróticos adyacentes en tamaño, color y vascularización. Muestran distintos grados de displasia y tienen alteraciones clonales locales similares a la del carcinoma hepatocelular completamente desarrollado. Bueno, ahora aquí tenemos una figura de un carcinoma fibrolamelar. Tenemos que la imagen A es una muestra resecada que muestra un nódulo bien delimitado. Y en la B tenemos una vista microscópica que muestra nidos y cordones de hepatocitos oncocíticos con apariencia granular separados por densos haces de colágeno. Ahora tenemos aquí en una figura A una cirrosis relacionada con hepatitis C con un nódulo grande distintivo y que el crecimiento nódulo A sugiere una evolución neoplásica. Y tenemos en la imagen B histológicamente que la región en la caja A muestra un carcinoma hepatocelular bien diferenciado a la derecha y un carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado en el centro izquierdo. Ahora, en las características clínicas tenemos que microscópicamente las manifestaciones clínicas del carcinoma hepatocelular son inespecíficas e incluyen dolor abdominal, malestar, fatiga, pérdida de peso y hepatomegalia. Las características de la enfermedad hepática crónica subyacente a menudo están presentes. Los niveles elevados de alfa-fetoproteína son un hallazgo común en enfermedad avanzada, pero no es suficientemente sensible como prueba de detección y no está asociado con el subtipo fibrolamelar. La ecografía se utiliza para la detección en pacientes con alto riesgo como aquellos con cirrosis, y la tomografía computarizada y la resonancia magnética ofrecen hallazgos muy característicos. Estudios con contraste pueden mostrar realce arterial seguido por lavado venoso rápido, lo cual es altamente sugerente y diagnóstico de carcinoma hepatocelular. La resección quirúrgica, cuando es posible, es el tratamiento de elección para tumores en hígados no cirróticos y en hígados cirróticos con reserva funcional adecuada. Ahora tenemos los tumores biliares malignos. Pues bueno, los adenocarcinomas que surgen de los conductos biliares intrahepáticos se denominan colangiocarcinomas intrahepáticos, mientras que los tumores similares que surgen de los conductos biliares extrahepáticos se denominan adenocarcinomas biliares. El colangiocarcinoma intrahepático es el segundo tumor maligno primario más común del hígado después del carcinoma hepatocelular. Su incidencia está aumentada en Estados Unidos, representa el 7.6% de las muertes por cáncer a nivel mundial y el 3% de las muertes por cáncer en Estados Unidos.
Es muy común en países del sudeste asiático como Tailandia, Laos, Camboya, donde la infestación por duela hepática, un parásito, es endémica. En la patogenia pues tenemos que los trastornos del desarrollo como la enfermedad hepática fibroquística y afecciones crónicas inflamatorias que afectan los conductos biliares, incluyendo colangitis esclerosante primaria, infestación por duelas hepáticas, especialmente opistorchis y clonorchis y hepatolitiasis, son factores de riesgo por tumores biliares. Las enfermedades hepáticas crónicas que predisponen al carcinoma hepatocelular como hepatitis B, hepatitis C, enfermedad hepática por alcohol o por grasa no alcohólica también pueden aumentar el riesgo de colangiocarcinoma intrahepático debido a la inflamación crónica y regeneración del epitelio biliar que pueden llevar a mutaciones genéticas. Las mutaciones conductoras en colangiocarcinoma intrahepático y adenocarcinoma biliar extrahepático solo se superponen parcialmente. Las mutaciones son KRAS son comunes en ambos tipos. En la morfología pues tenemos que el colangiocarcinoma intrahepático ocurre usualmente en el parénquima hepático no cirrótico y suele formar una masa firme blanquecina, como podemos ver en la imagen. Y los adenocarcinomas biliares extrahepáticos incluyen tumores periliares conocidos como tumores de Klatskin ubicados en la unión del conducto hepático derecho e izquierdo. Estos presentan el 60% de los adenocarcinomas biliares extrahepáticos. El 40% restante involucra el colédoco. Suelen ser pequeños al momento del diagnóstico debido a la obstrucción que provoca. Bueno, las características clínicas tenemos que el colangiocarcinoma intrahepático puede detectarse incidentalmente con imágenes o presentarse con un cuadro colestásico o una masa hepática sintomática, mientras que el adenocarcinoma extrahepático suele presentar síntomas relacionados con la obstrucción biliar. La metástasis a ganglios linfáticos están presentes en el 50 al 60% de los pacientes al momento del diagnóstico. Generalmente se administra quimioterapia adyuvante tras la resección, pero la respuesta tumoral suele ser transitoria. El pronóstico general es pobre, ya que las recidivas son comunes y la tasa de supervivencia a 5 años es del 20 al 40% tras la resección quirúrgica. Para terminar, pues tenemos otros tumores malignos hepáticos primarios. Varios otros tipos de cáncer pueden surgir en el hígado. Entre los más comunes o interesantes desde el punto de vista patogénico están el carcinoma combinado hepatocelular colangiocarcinoma, que es un compuesto por células que se parecen tanto al carcinoma hepatocelular como al colangiocarcinoma intrahepático. Tiene el mismo riesgo que el carcinoma hepatocelular. El angiocarcinoma, que es un tumor vascular maligno históricamente asociado con exposición al cloruro de vinilo, torotras, contraste radiológico y arsénico. Es menos común hoy en día por la reducción de la exposición a estos agentes. Y por último, el epiteloide hemangiosendotelioma, que es otro tumor vascular con potencial maligno intermedio y pronóstico mejor que el angiocarcinoma, aunque no siempre benigno. Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.